Muy buenas a todos y todas, buenas noches. En esta presentación, la gente que estáis por aquí por el canal ya os conozco a muchos, pero vamos a hacer la presentación como si no nos conocierais, porque aunque muchos ya sabéis quiénes somos por la empresa matriz o por la editorial matriz que es de Gilspress, estamos aquí para presentar una nueva línea editorial del grupo que estará centrada en novelas de fantasía, misterio, terror y un toquecito de ciencia ficción. La línea editorial se llamará Lubre, Ediciones Lubre, y aún así, pues he decidido traerme una persona de confianza con la que hemos empezado esta aventura allá por, si no recuerdo mal, finales de julio, principios de agosto fue cuando esto empezó a pillar forma y bueno, yo soy Víctor Romero y me acompaña mi queridísimo Xavier Ugalde. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero realmente empezamos casi en el mes de julio aquí a dar forma un poco a todo esto y nada, pues muy contento de estar aquí contigo y de poder presentar este nuevo proyecto. Y la verdad es que me vais a tener que perdonar si en algún momento me falta el habla. Voy a hablar despacio, más despacio de lo que suelo, porque he tenido una amiga que se llama Gripe A toda esta semana y la verdad es que pensé que no llegaba al día de hoy medianamente decente. Pero aquí estamos. Así que poneos cómodos y cómodas porque tenemos ni más ni menos que 10 anuncios, 10 licencias, 10 libros, 10 novelas de los que os vamos a hablar hoy y otras tantas, ¿vale? Que están por ahí ya firmadas, estamos trabajando en ellas, pero digamos que aún nos faltan pequeños flecos y había que poner un número y dijimos, bueno, pues 10 es un número muy bueno y serán las que hablemos aquí hoy. Pero antes de nada me gustaría saludar a estas personitas, estas 26 personas que estáis aquí con nosotros, muchos conocidos, otros igual, alguno nuevo por ahí, pero bueno, saludaros desde ya y a toda la gente que nos veáis luego, por supuesto, en YouTube y también que nos veáis nos escuchéis en plataformas como iVoox o Spotify, porque allí también podréis encontrarnos. Todos los enlaces que os digamos estarán abajo en el cajetín, los iremos poniendo ahora también en el chat. Y bueno, antes de hablar de las licencias, de las novelas, me gustaría presentaros un poquitito quiénes somos, ¿vale? De dónde venimos, de dónde partimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Eh, The Hills Press, que digamos que es la editorial matriz, es la empresa a través de la que nace Lubre, pues es una editorial de juegos de rol, que no son más que, bueno, pues juegos en formato libro, para decirlo así, que empezó hace ya, pues yo creo que vamos a hacer 9 años en abril de 2026, o sea, ya llovió, ¿no? Y bueno, en esos 9 años, pues la verdad es que la empresa soy prácticamente yo solo como cabeza visible. Y luego pues trabajo con muchísimos freelance, compañeros, consejeros, como el propio Xavi que está aquí, autores de todo tipo, pero bueno, digamos que yo era un poquitito la base, ¿vale? Así nacimos y nos fuimos conociendo pues un poquito basándonos en la calidad como bandera, ¿vale? En la calidad de nuestros libros, de nuestras ediciones, de nuestros textos, siendo pues lo que veis ahora aquí, ¿vale? Siendo una persona pues más o menos accesible, contando novedades en directo, enseñándolas, etcétera, etcétera, porque bueno, pues durante estos 9 años creímos que la transparencia y el enseñar un poquito pues las cosas de cara y antes de que os lleguen a vuestras casas, pues era el camino a seguir. Y la verdad es que, bueno, pues no nos ha ido mal, ¿sabes? ¿No? Bueno, pues joder, 9 años, ¿eh? Que se dice pronto. La verdad es que sí, ha sido. Yo creo que conocí la editorial a raíz del mecenazgo de Ratas en las Paredes, supongo como mucha gente. Y bueno, pues poquito a poco ha ido dando pasos, ¿no? En el mundo de los juegos de rol ya sabemos la trayectoria un poquito, la gente que te conozca ya de antes por los juegos, etcétera, pues un poco ya sabe también lo que puede esperar en cuanto a nivel de dedicación, de mimo en los materiales, en la calidad del texto, intentar hacerlo con cariño, ¿no?
con el mayor cariño posible y bueno, pues esto es común, ¿no? Una misión secundaria, o puede que no, o puede que sea una misión principal, ya veremos dónde llegamos. Y es que me gustaría que os quede claro a toda la gente que estéis escuchando esto y que os interese Louvre, es que vamos a seguir un poco ese camino. Hemos ido colgando vídeos, 5 vídeos en las redes sociales de Louvre, que vais a poder seguirlas abajo en los enlaces. Pero somos Ediciones Louvre, todo junto en todas las redes sociales, ¿vale? No tiene ninguna pérdida. Os hemos ido colgando un poquitito, pues, qué podéis esperar de nosotros. Pero en general, podéis esperar cuidado y mimo en las traducciones. Es decir, como mínimo van a existir los 2 ojos del traductor y 4 ojos más, ¿va? De 2 personas que revisen el texto, como mínimo. Pero, por ejemplo, en uno de los títulos que vamos a presentar hoy, pues han trabajado 6 ojos, ¿vale? Aparte de los del traductor. Bueno, dependerá un poquito del título. A veces igual, pues si creemos que necesita una persona más, la tendrá. Pero como mínimo habrá el traductor y 2 personas más que se encarguen de revisar los libros. Es importante porque al final las novelas son para leer y deben de leerse de manera agradable y con unos estándares de calidad, pues por lo menos, no quiero decir mínimos ni siquiera, serían exigibles, ¿vale? Mínimos exigibles, como los profesores cuando hacemos las programaciones. Y además, pues también podéis esperar unas buenas ediciones. Normalmente trabajaremos con 2 formatos, ¿vale? Para las novelas grandes sería formato A5, con tapa blanda, solapas, cosido y pegado, papel de 80 gramos ahuesado, ¿vale? Va a ser unas ediciones muy reconocibles en estantería y de buena calidad y también de buena relación calidad-precio. Y para las novelas cortas serán las mismas calidades, pero bajaremos un poquitito el formato, en torno a 120 por 168, creo que es algo más pequeñito, para pues intentar que tengan un lomo pues aceptable. Y en general eso es un poquitito lo que vamos a tratar de que nos defina, además de la filosofía de este primer año de lanzamiento, que no sé si quieres comentar, Xavi, de dónde, bueno, qué particularidad tienen todos nuestros autores de este primer año. Bueno, yo creo que yo diría varias cosas por este lado. Estamos hablando de la editorial, de dónde viene, de los juegos de rol, etcétera. Y una de las cosas que yo diría también es que muchas de las novelas de las que vamos a hablar hoy, pero otras que también están por ahí en la recámara, tienen ese saborcillo también un poco no sé, a juego de rol diría. Los roleros decimos mucho esto de esto es partida, ¿no? Esto da para partida, ¿no? Una de las cosas que diría es esa. Otra es que, pues, creíamos que evidentemente se publican muchas cosas, hay cosas súper interesantes, pero que algunas voces, por ejemplo, de autores independientes, que igual aquí todavía no se habían conocido en castellano, pues que era una oportunidad buena también para poder traerlas y que la gente pueda disfrutar de esas historias, porque algunas de ellas yo creo que son realmente súper, súper interesantes y al final también de lo que se trata es de eso, ¿no? La lectura es, entre otras cosas, pues es un medio de entretenimiento, ¿no? Es pasar un buen rato, es disfrutar de una buena historia, de una buena narrativa e en concreto, pues mi lectura casi al 100% es literatura de género, fantasía, ciencia ficción y terror, que es lo que va a publicar Louvre, ¿no? Entiendo que quizá más adelante igual se hagan otros caminos, pero en eso estamos un poco. Y luego una cosa que has mencionado, que acabo de recordar a cuando has comentado lo de que los libros serán reconocibles por el formato y tal, es el tema de que también en función del tipo de género, ¿no? que toque cada libro, van a tener como una especie de pegatinilla en el lomo muy chula que va a hacer que se diferencien bastante fácilmente si estamos hablando pues de una novela de terror, de una de fantasía o de un thriller, por un decir, ¿no? ¿Esto nos quieres contar un poco cómo se te ocurrió o
este aspecto a colección, ¿no? Que va a tener un poco, ¿no? El catálogo. Bueno, a ver, a nadie se le escapa que ahora mismo en las librerías hay muchísima novela, hay muchísimo libro y es difícil que alguno te llame la atención. Sobre todo, pues hace nada, hace una temporadilla montaron una librería bastante grande en la zona donde vivo, que es la zona de cerca de Ferrol. Y cada vez que paseaba por allí era como... Me costaba bastante el ubicar libros que me interesasen o portadas llamativas, muchas veces ya porque la mayoría de las obras están de canto, ¿vale? Están con el lomo. Entonces estábamos pensando una manera de diferenciar nuestras obras, de poneroslo fácil. Que cuando veáis una obra en la estantería sepáis que es de Louvre, pero además que sepáis de qué género es más o menos el género principal, ¿vale? Luego hay subgéneros, pero eso es muy difícil de mostrar. Y que por un código de colores, en unas etiquetas que vais a ver ahora, cuando vayamos enseñándoos los títulos, en el lomo sabréis si es de fantasía, de ciencia ficción, de terror o de misterio. De esa manera sabréis que el libro es de Louvre primero y luego que es de X género, ¿vale? Y si ese género os interesa, pues solo tendréis que echarle la mano y echarle un vistazo al libro. Es una idea así bastante coqueta y que creemos que va a quedar muy bonita. El primero de los libros nos va a llegar la semana que viene, lo veré impreso ya y podré comprobar si esa idea que hemos tenido es buena o no. Pero tiene toda la pinta. Y además, para terminar, antes de empezar ya con lo que creo que muchos estáis esperando, es hablaros de que nuestros autores durante el primer año van a ser autores que nunca antes han sido publicados en España. ¿Vale? Esto es importante recalcarlo porque hemos desechado algunas obras que no nos cuadraban con esta filosofía porque nos gustaba darle un toque especial a este primer año de Louvre. Y por eso hemos enfocado la gran mayoría de las obras. Puede que alguno haya firmado con un seudónimo en alguna obra y se nos haya escapado. Bueno, puede que se dé. Pero por el scouting que hemos hecho, todos nuestros autores y autoras son debutantes en el mercado español. Eso no quiere decir que lo sean en el mercado estadounidense, en el mercado inglés, en el mercado del que provengan, ¿vale? Pero sí que son debutantes en España. Son nuevas voces dispuestas a ser descubiertas por vosotros y por vosotras, ¿vale? Así que esperamos que os guste esa filosofía, que os guste lo que os hemos contado un poquitito de Louvre. Y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que tengáis, podéis acudir a la web, entrar en el formulario de contacto, escribirnos a info@edicioneslouvre.es, lo que queráis en redes sociales, podéis hablar con nosotros, preguntar cualquier duda que tengáis y estaremos encantados de ayudaros. Y yo creo que podemos empezar con lo bueno. ¿Qué te parece? Pues bien, sí, sí, me parece muy bien. No sé, tenemos unas cuantas cosas, así que habrá que ir avanzando poco a poco. Pues venga, vamos a hacer lo siguiente. Os vamos a ir hablando ahora de títulos, os los vamos a enseñar en pantalla. Primero un mock-up de todos los que tengamos. Tenemos de casi todos los títulos. Creo que tenemos de los 10. Os vamos a enseñar el mock-up del libro, girando un poquitito. Hablaremos dos cositas de él, pasaremos a otra pantalla, enseñaremos otras imágenes. Pero nuestra idea es no hablar más de 3, 4, 5 minutos de cada lanzamiento, porque esto no es como los juegos de rol a los que estamos acostumbrados, que podemos hablar largo y tendido y explicar cosas. Aquí no queremos, obviamente, destripar nada. Así que simplemente os daremos un conceptillo de cada libro, unos puntos clave, para ver si os puede gustar o no es de vuestro estilo, ¿vale? Intentar un poquitito, pues, daros esa información mínima para decantaros, para que os decantéis porque os gusta o no os gusta, ¿vale? Así que, ¿cuál es el primero, Xavi? Pues el primero que habíamos comentado es hablar de The Failures, Los Fracasados, de Benjamin Layard. Parece esto una entrega de premios, pero no. Y bueno, pues sinceramente este ha sido, yo creo, uno de los últimos que hemos metido aquí en el listado, porque Pero el primer correo que enviamos, ¿te acuerdas? fue, yo creo, el primero que intentamos y bueno, al final, pues
pues parece que la cosa va para adelante. Y este libro y este autor encaja mucho en el perfil un poco que hemos comentado, de autor, mm, digamos, novel, entre comillas, que no ha sido publicado en castellano. Y ya vais a ver que con algún otro libro de los que vamos a presentar de fantasía, hemos buscado una fantasía un poquito diferente, ¿no?, a la fantasía más clásica. Este libro mezcla, se puede considerar fantasía, pero tiene un espíritu también muy sci-fi, porque básicamente transcurre en un mundo que es una máquina gigantesca, ¿vale? Esto, cuando hablaba antes de los juegos de rol, os puede sonar un poco también, ¿no?, a una ambientación. Y principalmente yo creo que los 3 puntos clave de este libro son, primero, ese world building que tiene, de ese mundo mm, gigantesco, artificial, en el que no hay sol, en el que hay mucha oscuridad, en el que la gente que vive en él son gente, pues, muy rota, muy disfuncional, muy en un entorno muy, le podemos decir grimdark, aunque sea una etiqueta ya que se usa para todo, ¿no? Pero eh, un punto clave sería ese world building, esa ambientación que es súper original, porque es una mezcla, como digo, entre fantasía, sci-fi, steampunk. Tiene muchos elementos que no van a hacer que penséis, "Buah, esto es lo que he leído ya 80 veces", no. El segundo elemento yo creo que es los personajes, ¿no?, que son los propios fracasados, ¿no? La novela se narra desde diferentes puntos de vista de diferentes personajes que son todos personajes que pues eso, han fracasado un poco en sus vidas, en sus objetivos, y a todos les conduce un elemento común, que es que todos se encaminan hacia el mismo lugar, aparentemente. Y el tercer punto, yo creo que destacaría de este libro, es el misterio. Este libro es el primer libro de una trilogía, de la cual el autor va a continuar, y es un libro que hay que darle un poquito de espacio para meterse en todo esto que os he comentado, pero en todo el misterio que va entretejiendo, ¿no?, el autor, y cómo, hasta que no empiezan a cuadrar un poco esas piezas del puzzle, ¿no?, es cuando de repente algo hace clic, y el libro pues te coge ya y no te suelta para adelante. Entonces, si os gusta un poco ese tipo de mezcla, fantasía, sci-fi, steampunk, una propuesta un poquito diferente en cuanto a ese world building, esos personajes un poco antihéroes, yo creo que este libro pues os puede molar. Y Xavi, como veis, va a ser siempre el más técnico, ¿vale? Yo voy a ser un poquito el más pasional, pero también, aunque soy digamos, el director de la editorial, yo tengo mis géneros predilectos, que son más el misterio y el terror, ¿vale? Mientras que a algunos de mis compañeros les gusta más la fantasía. Y en este caso, cabe señalar de Los fracasados que también tiene una prosa densa, ¿vale? Sensorial, bastante centrada en descripciones. Es decir, vais a ver que vamos a tener libros para todo el mundo, ¿vale? Libros con descripciones más cortas, con descripciones más largas, más puristas, más modernos. Vamos a ir tratando un poquitito de desgranar cada uno de ellos, y en este caso lo que os puedo aportar yo a todo lo que ha dicho Xavi es que es una prosa pues más para el que disfruta de esta fantasía de descripciones, de esta fantasía densa, ¿vale? Aparte de decir e indicar, por supuesto, que es una trilogía, ¿vale? Todos los libros que veáis aquí, las traducciones, no tienen por qué ser así 100%, puede que igual al final cambiemos el título de alguna manera o algo por el estilo, pero también podéis ver esos detalles en los mockups que os había dicho, las etiquetas en los lomos y etcétera, ¿vale? No nos vamos a centrar más en ello, ya los iréis viendo en las imágenes, pero en este caso el código de colores para fantasía es el verde, ¿vale? Lo veis ahí en la etiquetita. Y esto sería un poquitito Los fracasados de Benjamin Layer,
El primer correo que escribí, finales de... no sé si eran principios de agosto, ya no me acuerdo, y me costó sangre y sudor llegar a firmarlo. Y es más, lo firmamos hace 2 semanas, si no creo recordar, si no recuerdo mal. Pero ahí lo tenéis, ¿no? Un poquitito, pues, ciencia ficción, New Weird, también steampunk, en este mundo máquina que se está muriendo y veremos si son capaces de hacerlo renacer. Así que por aquí, nuestro primer lanzamiento. ¿Vale? Y vamos a ir ahora con el segundo. Voy a ir preparando nuestro librito girando, porque nuestro segundo lo tengo por aquí y ya lo podemos ver en pantalla. Corazón de Piedra Negra de Michael R. Fletcher. Bueno, este ya es un poquitito más de mi rollo, ¿vale? Y además me gustaría introducirlo primero diciendo que ha salido, ¿vale? Este libro fue autopublicado y obtuvo el segundo puesto en los premios Self-Published Fantasy Blog, que son unos premios bastante prestigiosos de autopublicación en el extranjero, y en este caso obtuvo el segundo puesto en el año 2020, ¿vale? Con una nota de 8,05. Hay muy pocos libros en la historia de ese certamen que han superado el 8, y este pues ha sido uno de ellos, ¿vale? En este caso nos centramos en una fantasía, vamos a decir, más oscura, más brutal, más directa. El término grimdark es un término muy manido, que está muy sobao, pero en este caso yo diría que es algo más visceral, más oscuro. Y además es lo que se llama una fantasía de progresión, que es como un toquecito de estos juegos de rol en los que vamos subiendo de nivel, ¿vale? Pero aquí esto no es directo, no hay niveles ni nada por el estilo, pero sí vamos viendo cómo nuestro protagonista, ¿vale?, que se despierta sin prácticamente recordar nada, ¿vale?, y sin llevar nada encima, poco a poco va a ir recuperando parte de su ser, ¿vale? Y a medida que va recuperando esa parte de su ser, normalmente mediante hechos bastante brutales, pues va a ir creciendo, pero en este caso en maldad. Vale, vamos a manejar un antihéroe en esta novela, en Corazón de Piedra Negra. Y tampoco os quiero contar muchísimo más de la trama, pero sí me gustaría deciros que es la historia de un villano, ¿vale? Aunque no va a ser tan sencillo como blanco o negro, y que además tiene una prosa muy rápida. Es una lectura adictiva, al contrario de lo que hemos hablado antes con Los fracasados de Benjamin Layer. Esta es mucho más ligera, con descripciones más cortas, con más avance, ¿vale?, con poco relleno, por decirlo entre comillas. Es una obra mucho más directa que gustará a la gente como yo, que gusta de descripciones menos amplias y sí más acción y más... No quiero decir casquería, pero bueno, también hay bastante casquería, ¿eh? Es un libro bastante duro. Nosotros ya hemos recibido la traducción de los 2 primeros capítulos y bueno, la hemos leído tanto Xavi como yo y es durilla, ¿eh? O sea, es durilla en el sentido de que bueno, no hace prisioneros, pero no llega a ser desagradable, por lo menos en lo que he leído, en lo que hemos leído hasta ahora, ¿vale? Es un autor independiente, como os hemos indicado. Y no sé si quieres contar algo más tú, Xavi. Sí, no, lo has definido yo creo bastante bien. Yo añadiría haría un poco más de énfasis en la parte de que es un libro bastante explícito, o sea, aquí es mucho más directo, como has comentado, y además de la violencia, porque la violencia podemos pensar que hay en muchas novelas incluyen cierto grado de violencia, sea más explícita o no. Aquí también va más un poco por el tema de las decisiones morales, ¿no?, que toma este personaje. Porque un poquito como hemos dicho, y sin querer tampoco hablar mucho por no destripar tramas, al final
un poquito la gracia del libro es ir viendo cómo alguien que no recuerda nada, poco a poco, según va reconstituyéndose, podéis imaginar por el título un poco qué es lo que va reconstituyendo, pero según se va reconstituyendo, va fortaleciéndose, pero también va recordando y se va dando cuenta de lo que era. Y entonces, un poco lo chulo, ¿no? Porque hemos dicho, sí, es más directo, es más tal, pero el punto que a mí me parece más chulo de este libro es ese dilema, ¿no? De cuando no, era ignorante, cuando no recordaba, era, entre comillas, más inocente de lo que voy siendo según voy recordando, ¿no? Y voy volviéndome más poderoso y voy abrazando lo que era, ¿no? Entre comillas. Entonces yo creo que es también, ya hemos dicho que va a ser una constante un poquito, ¿no? El tema de autores independientes y de este tipo de historias que nos parecen, pues muy, muy chulas, y este encaja pues 100% en lo que hemos dicho anteriormente. Y en este caso también hablamos en principio de una trilogía, aunque creo que el autor está preparando ya un cuarto libro. Pero bueno, en principio sería una trilogía, aunque, como ya os dije, es una lectura ágil, una lectura directa y en general, pues de los de fantasía que estamos trabajando nosotros, este es de los que más se adaptan pues al tipo de lector, si sois como yo, pues son los que se adaptan un poquitito más a mis gustos. Así que por aquí nuestro segundo lanzamiento, Corazón de Piedra Negra, de Michael R. Fletcher. Y vamos con el tercero, porque este sí que es mandanga interesante. Sí, sí. Vamos a ver, voy a buscarlo porque de este sí que os puedo hablar largo y tendido, porque ya está terminado, ya está traducido, ya está corregido. Bueno, corregido, nos falta una capita de corrección, pero está ya muy bien. Y la verdad es que este pues fue el nacimiento, ¿por qué no decirlo? En este caso de Louvre, y no es otro que Ruina Olvidada. Bueno, vamos a ver, preparaos, porque esto es otra cosa. Os pongo un poco en contexto. Nosotros vamos a sacar el juego de rol de este libro, basado en estas novelas, en Forgotten Ruin en inglés, Ruina Olvidada. Y cuando lo firmamos, no sabía de qué iban estas novelas. Entonces dije yo, hostia, hablé con los licenciatarios, los autores estuvieron encantados, me cedieron los derechos de la novela. Y fue cuando hablé con Xavi y dije, oye, ¿cómo sacamos esto? Porque con una empresa de rol, una editorial de rol no tiene mucho sentido sacarlo, pam. Y al final fue cuando dijimos, mira, pues vamos a montar una editorial de novelas y así lo sacamos bien sacado. Ya ¿Qué veis de qué ruina? manera más rápida se lía todo, ¿eh? O sea, Completamente, es que fue así, ¿eh? Y bueno, ¿qué podéis esperar? Bueno, esta es una de nuestras obras, ahora sí, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? Esta es una de nuestras obras más ligadas al rol, ¿vale? Es una novela 100% de fantasía. No quiero decir fantasía bélica, porque tampoco es fantasía bélica 100%, es fantasía mezclada con belicismo, eso sí podemos decirlo, pero no es una fantasía bélica típica de guerra, tanques y todas estas historias, ¿no? Sino que la premisa es bastante clara. Bueno, o digamos que podría coger el género Lit RPG. ¿M? Y sí, aunque es verdad que no volvemos a utilizar terminología nivel, sube nivel, patatín, patatán, sí que es verdad que vamos viendo cómo crecen en poder, vamos a ver muchos hechizos, muchas cosas que os van a sonar. ¿Por qué? Bueno, imaginaos a los Rangers, ¿vale? Los Rangers de Estados Unidos, un cuerpo de élite del ejército, ¿no? Imaginaos que en un futuro próximo la Tierra sufre una nanoplaga. Una nanoplaga donde los aparatos tecnológicos empiezan a dejar de funcionar, pero también esta nanoplaga empieza a afectar a las personas. Y por supuesto, como no, los Rangers tienen que salvar al mundo. Así que deciden, en teoría, ¿vale?, viajar 2 años al futuro para que cuando la nanoplaga ya haya destrozado la Tierra, ellos volver a restablecer la humanidad, ¿vale?, la civilización. Pero el problema es que no viajan 2 años, sino que viajan 10.000. Y cuando llegan a ese futuro, se encuentran con un mundo de fantasía D&D puro, Dungeons and Dragons puro, Señor de los Anillos puro, orcos, ogros,
vampiros. Bueno, todo lo que os podáis echar a la cara lo tendréis luchando contra estos Rangers. Acción a raudales. Pero una acción que muy pocas veces he leído una narración tan buena de la acción. Narración en primera persona, ¿vale? Vivimos la historia a través de Tolkien, que es un tipo de idiomas, un intérprete, ¿vale? Que llevaron ahí para ver si podían, pues establecer, si había otras civilizaciones, pues para establecer contacto hablado con ellas, ¿no? Pero veréis que al final Tolkien pues acaba convirtiéndose en otra cosa. Bueno, digamos que es fantasía mezclada con Rangers, acción a raudales, mazmorras, batallas encarnizadas al descubierto, ruinas antiguas, elfos. Bueno, o sea, es una mezcla gloriosa, ¿no? Y es de los más largos que vamos a sacar. Creo que el conteo de páginas anda por las 600. Pero se pasan volando, os lo puedo asegurar. Es una experiencia que deberéis de vivir una vez en la vida, porque yo no soy una persona interesada mucho en la fantasía, no soy una persona muy interesada en los Rangers ni en temas bélicos ni demás. Sí soy muy interesada en digamos, Dungeons and Dragons, Señor de los Anillos, en todo este tipo de... En Elite RPG también me gusta bastante. Pero es que esta mezcla de verdad funciona y es espectacular. Os lo recomiendo 100%. Y Xavi os puede contar algo más que también leyó bastante. Bueno, yo la verdad es que cuando leí la premisa antes de de que me empezaras a pasar los textos, y digo, a ver, ¿qué es esto? O sea, Rangers y orcos, etcétera, o sea, a ver. Pero lo cierto es que cuando empiezas a leerlo, funciona. O sea, funciona. Es coger un poco el concepto este de los marines Rangers, son Rangers, pero bueno, soldados con sus fusiles, sus cascos y su equipamiento moderno militar, y de repente los lanzas en una situación imposible con hordas de orcos que los atacan y no saben por qué, porque esto es algo también que el inicio es súper trepidante por la acción y por no saber realmente qué está pasando, o sea, por qué está pasando. Y lo chulo, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho del libro es que coge todos estos clichés del Señor de los Anillos, Dungeons and Dragons, etcétera, y los abraza, pero de una manera que al mezclarlo con el tema de los Rangers, dices, hostia, es que te está narrando una parte y te estás imaginando un poco de dónde viene eso. Y no sé, me pareció muy original, ¿eh? La verdad es que yo tampoco soy un ay, que me flipe el tema bélico y tal, pero otro punto también que me gustaría destacar es que buena parte de la experiencia de lectura es que el personaje de Tolkien, el filólogo, pues claro, es un tío que está ahí pillado en medio, porque él no es un perro de la guerra como son sus compañeros que están ahí. Él está un poco como, joder, yo vengo aquí, pero voy a intentar sobrevivir. Pero al ser él un tío que entiende idiomas y que es el que empieza a comunicarse, ¿no? con estas razas que hay allí, pues es un poco la bisagra, ¿no? Es el personaje bisagra que te narra la historia, pero que está un poco en medio de todo, ¿no? Y hacia un lado y hacia otro. Y bueno, además tiene un juego de rol, este sí que es rolero, es un libro rolero, tiene juego de rol directamente, o sea que se puede jugar. Sí, señor. Y con esto dejamos nuestro tercer lanzamiento, ¿vale? Ruina Olvidada. De Anspach y Cole, que casi no se me olvida decirlo, ¿vale? Son dos autores en este caso, mano a mano. Jason Anspach y Nick Cole. Y ahora toca, bueno, uno de los platos fuertes, ¿no? Uno de los que creo que va a dar muchas alegrías, ¿vale? Así que, Xavi. Pues tenemos el siguiente, si no me equivoco, es Dioses de Bronce, Gunmetal Gods, de Zamil Akhtar.
Ramil, que tiene pinta de ser un tío majísimo, porque este es un autor 100% indie. Es un autor que se autopublicó su obra y la ha llevado a las cotas más altas. Ha llegado a hacer incluso un Kickstarter para una edición de lujo, de estas como las que veis de Broken Binding y así. Y, y es algo que a mí, ya para empezar, sabiendo eso, me conecté mucho con este tipo de autor, ¿no? Que está dispuesto a llevar su obra. Pero es que, encima, su obra es muy buena, es un tipo de fantasía de corte oriental. No es la típica fantasía europea, medieval o este. El imaginario que tenemos que tener en la cabeza es un poco Oriente Medio, estas espadas curvas, arena del desierto, etcétera, ¿no? Y con tecnología también, porque hay como arcabuces, etcétera. Y este libro, que sinceramente yo creo que va a sorprender a mucha gente cuando lo lea, por lo que estoy comentando, pero porque la historia está muy, muy bien. Y este libro, además, tiene un viraje hacia el horror, ¿vale? Es un libro de fantasía, pero en el cual incluso hay mucha gente que lo define como terror cósmico, en cierto modo, y diréis, ostras, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Pues sí, es así, porque estos Gunmetal Gods, pues ya os podéis imaginar que son unos seres un poquito, ¿no? Que pueden ser de fuera. Y bueno, la verdad es que por destacar alguna cosilla y no tirarme aquí media vida hablando del libro, eh, además de lo que he dicho, diría que está contado desde el punto de vista de dos personajes, que esto es algo que también le da mucha viveza al libro. Son dos personajes enfrentados. Para que os hagáis una idea, vendrían a ser los dos que se van a pegar, entre comillas, ¿no? Pero estás viendo la historia desde el punto de vista de cada uno, lo que hace que sea muy difícil decidir quién de los dos, con quién te identificas más o quién es el, entre comillas, bueno y quién es el malo. Y esto es algo que le da un toque muy, muy interesante al libro. Aparte de toda la ambientación que hemos mencionado, o que he mencionado, que me parece súper fresca. Y seguro que tú, Víctor, puedes comentar alguna cosita más de este libro. Eh, Como ya os dije, hemos recibido los 2 primeros capítulos ya traducidos. Y la verdad es que son casi 20.000 palabras los 2 primeros capítulos, una cosa así. O sea, me ha dado tiempo a leerlo y a empaparme un poquito de él. Y yo me gustaría recalcar la diferencia de fantasía. Vale, estamos acostumbrados a esa típica fantasía europea, medieval. Y esta ya desde el principio tiene esos toques orientales que yo desconocía, ¿vale? No soy muy ducho en las leyendas orientales en general, pero ese contrapunto de los dos personajes, ¿no? En este caso, el primero de ellos es Keba, ¿vale? O Keba, que es pues un tipo que está retirado y que no, bueno, el típico que no quiere volver por sus fueros, pero que el deber le llama y demás. Y luego tenemos a Maika o Mika, que es algo así como ya un tipo, un ferviente, ¿vale? Un ferviente seguidor de un dios, que aún no, bueno, yo aún no, en los primeros capítulos no sabes qué es, ni nada por el estilo, pero ves que son como, vamos, un contrapunto brutal para una historia que ya desde el principio apunta a maneras. Ya te hablan de distintas localizaciones en el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, el world building parece extenso. Es una trilogía también, hay que comentarlo. Y en general está muy bien escrito. O sea, da gusto leerlo. Es una pasada. La traducción va a ser buenísima, pero es que ya el material base es muy, 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 muy bonito de leer. O sea, estamos hablando de un autor que, aunque es autopublicado 100%, el dinero que ha sacado en los Kickstarters que ha ido haciendo se los merece con creces. Es buen escritor y
y yo creo que al amante de fantasía promedio, al típico, le va a encantar. Y al que busca algo distinto le va a flipar. Y ya si aún encima hablamos de horror cósmico, pues bueno, yo creo que por ahí ya no... Ya, a mí ya me tienen ganado. Así que esto es lo que podemos comentar. De Dioses de Bronce, creemos uno de los lanzamientos más importantes que vamos a tener en 2026. Zamil Akhtar. Quedaos con él porque creo que os dará muchísimas alegrías. Y vamos bien de tiempo, ¿no? Ni tan mal. ¿O qué? No lo sé. Llevamos ahora mismo... A ver... 52 minutitos, estuvimos unos 12 en espera. O sea que llevamos 40 minutos. Bueno, vamos bien. Bueno, entonces sí, vamos bien, entonces sí, vamos sí, bien, sí. vamos bien. Vamos bien. Muy bien. Perfecto. Pues estábamos hablando de fantasía. Estábamos hablando de un toquecito, ¿vale? O toques de horror cósmico. Y por seguir un poquito con ese hilo del horror cósmico, ¿no? Pues ¿cuál viene ahora, Xavi? Pues si no me equivoco, si me equivoco tú me dices, es Una canción para el abismo. A Song for the Void, de Andrew C. Piazza. Eso es. Que ya veis que tiene ahí una pegatinita de terror, ¿no? Porque, aunque también es fantasía, fantasía, más bien diríamos que es una especie... Es que es una mezcla interesante, ¿vale? Este libro también tuvo un segundo puesto en los SPFBO de 2022, en este caso, ¿vale? Del blog de autopublicación, de los premios que hablamos antes. Tiene una nota algo superior, en este caso a Corazón de Piedra Negra, con un 8,35, de las notas más altas del certamen. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que cuando estuve viendo las reviews de este libro, muchos decían, ostras, no sé muy bien qué hace este libro en un certamen de fantasía, ¿vale? Porque los SPFBO suelen ser de fantasía casi al 100%. ¿Y qué hace este libro de fantasía si en realidad es una especie de ficción histórica? Es naval, ¿vale? Náutico, transcurre en su gran mayoría en un barco. Y aún encima es de terror cósmico, horror cósmico. Y en plan, y la gente no sabía muy bien, pero aún así, toda esta gente de fantasía que lo leía y que no leía terror, se quedaba con él y decía, hostia, es buena obra, es muy buena. Entonces dije yo, guau, o sea, una obra de terror, principalmente. Que además toca bastante una ficción histórica, como son los tiempos de la seda, ¿no? De la guerra de la guerra del opio, ¿no? Y dije, hostia, y que le guste a la gente de fantasía, esto tiene que tener algo. Y la verdad es que es una obra bastante peculiar, bastante particular, ¿no? En primer lugar, mezcla bastante la precisión histórica, ¿no?, con el horror lovecraftiano puro. Vamos a... como ya os dije, se centra sobre todo en una época de las guerras del opio. Y vamos a jugar mucho con esa droga, ¿vale? Si la gente que la ingiere está viendo las cosas porque está drogada, porque tiene el mono, porque está sucediendo de verdad, va a ser un terror psicológico, un terror que desgasta, ¿no? En unos viajes en alta mar, que ya de por sí pues son historias muy de aislamiento, ¿vale? Muy de soledad, muy de insignificancia, que casan muy bien con el horror cósmico. Perdonad. Además, como ya os dije, una de las piezas, de los puntos clave y más importantes es cómo trata el autor Piazza, en este caso, esa época de la guerra del opio, ¿vale? Si sois fans de la ficción histórica, no es mi caso, pero si sois fans de la ficción histórica también vais a disfrutar mucho por ese caso, por ese punto. Y es un terror, es un misterio, ¿vale?, que va a fuego lento, despacio. Es una ambientación opresiva que poquito a poco va a hacer mella en los personajes y también en nosotros, hasta que muy probablemente en el tramo final, ¿vale?, se vaya desembocando eso, como buena historia lovecraftiana, en un auténtico despiporre. ¿Quieres decir algo, Xavi? Todo tuyo. Sí, a ver, yo
Para empezar, decir que este libro, si decimos que al que le guste el relato La llamada de Chulu de Lovecraft y el libro de Dan Simmons, el de El Terror, que se hizo una serie, no sé si era de HBO, no sé si la habéis visto, la serie de Terror, sobre aquellos barcos que intentaron pasar por el estrecho y se quedaron varados y tal. O sea, cualquiera que haya visto o que sea fan de de estas dos obras, pues sabe un poco lo que se puede esperar aquí, porque esta obra va mucho al terror atmosférico de ser en un barco, de ser en el océano y de jugar con lo que ha dicho Víctor de que el contexto histórico, que está muy bien reflejado, es muy... O sea, ahí hay un trabajo de documentación muy bueno, ¿vale? Es un poco el telón de fondo para narrar esta historia, ¿no? El protagonista es un médico que, pues entra en un barco de los que intentan pues luchar contra los piratas, etcétera, de la zona del mar de la China, etcétera. Y toda esta parte del horror cósmico, pues es lo que un poco se va filtrando, ¿no? De estar por allí en este entorno marítimo y náutico. Y yo creo que es una mezcla que también funciona y de hecho probablemente sea uno de los motivos por los que la gente, a pesar de no ser igual identificado como una fantasía, como entendemos, ¿no? Igual, fantasía y nos viene a la cabeza otras cosas, pues haya conseguido un cierto reconocimiento, ¿no? Entre esos ambientes y esos foros. Y así, con esta buena disección que acaba de hacer Xavi, os dejamos una canción para el abismo de Andrew C. Piazza y pasamos al siguiente. Otro del que yo aquí sí puedo hablar de mi libro, porque es la primera obra que traduje yo, ¿vale? La primera que vamos a hablar que haya traducido yo. Así que voy a preparar este precioso libro, que ya está corregido, que ya está maquetado, que ya está listo si quisiésemos para imprimir, que no es otro que Una breve estancia en el infierno de Stephen L. Peck. Aquí os cuento otra historia de Abuelo Cebolleta y cómo firmé este libro, porque ya teníamos bastantes novelas largas, pero a mí me apetecían también firmar alguna novela corta. Y estaba buscando en Goodreads, estaba haciendo pues ya sabéis, son todo autores debutantes en España y era como, encontrar obras de novela corta que nunca hubiesen sido publicadas en España con cierto número de reseñas positivas, que pues pareciese atractiva, pues costaba bastante. Y me topé con este libro, que a mí la verdad es que me llamaba muchísimo la atención. Un libro filosófico, un libro de terror existencial. El existencialismo como vehículo motor del libro. Y cuando leí la premisa, es que ya dije, o sea, esto lo tengo que sacar, sí o sí, contra viento y marea. Es un libro que se lee muy rápido, son unas 100, la edición española ya sabéis que va a ser más pequeña, de 120 por 168. Y digamos que va a tener entre 150, 160, 180, no va a tener más páginas. Nuestro protagonista es un mormón que piensa, como buen mormón, que cuando muera su mujer lo estará esperando para vivir con él toda la vida y él se convertirá poco más que en un dios, en la vida del más allá. Pero el problema es que cuando muere y se despierta, en lugar de eso aparece en una oficina. Una oficina sentado con otros tantos tipos y tipas en una silla plegable, con un demonio delante, que les dice que van a ser condenados al infierno. No voy a contaros muchísimo más, pero en este caso, el infierno al que es condenado nuestro protagonista es a una biblioteca infinita, que contiene todos los libros que se han escrito y que se podrían haber escrito en la historia. Para salir de ahí,
tiene que encontrar el libro de su vida, que narre su vida en la Tierra, sin ninguna errata, sin ningún fallo. Solo así podrá abandonar este infierno e ir al paraíso. Este es la sinopsis de este libro y es toda una experiencia. Es probablemente el que mejores reseñas tiene de todas nuestras obras y de las más especiales. Y bueno, es un libro pues de terror existencialistas que no se puede describir de mejor manera, ¿no? Porque la verdad es que bueno, pues trata muy bien ese tema de la vida después de la muerte, de los paraísos, de los infiernos, de las religiones, etcétera, etcétera. Y no quiero deciros mucho más, porque es que si no ya os estaría destripando. Pero en general es un libro que va a intentar jugar con vuestra mente, que va a poneros un caramelito, luego os lo va a quitar, bueno, va a intentar jugar un poquitito con vosotros, pero no es nada tramposo, ¿no? También está centrado bastante en personajes, iremos viendo la vida de nuestro personaje, la vida póstuma de nuestro personaje, la gente que va conociendo, etcétera, etcétera. No es un terror de sustos, un terror de casquería, de sangre, no. Es un terror mucho más filosófico, ¿vale? Más profundo, por decirlo de alguna manera. Y está bastante conectado con el cuento de la Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, ¿vale? Está basado en esa biblioteca, pero lo lleva a su máximo exponente, a sus últimas consecuencias, ¿vale? Así que ahí os lo dejo. No sé si quieres decir algo, Xavi. Bueno, pues por completar un poco lo que has dicho tú, yo creo que, bueno, este es el típico libro que no te esperas lo que vas a leer. O sea, realmente mm, es muy difícil o sea, una vez que te lo has terminado, dices, ostras, o sea, no, te ha volado la cabeza porque no esperabas que fuese a ir por ahí. El libro tiene un contraste, en mi opinión, muy bueno entre cierto toque de, entre comillas, humorístico, ¿no? Que es lo que has podido contar al principio, ¿no? De la premisa inicial, ¿no? De cómo empieza todo, que es un poco como, ja, qué guay. Pero según va avanzando, y eso que no es muy largo, pues se convierte realmente en un libro de terror, no por la casquería, por los sustos o por nada, sino por lo que realmente estás viendo, ¿no? De lo que va pasando este hombre allí en este infierno. Y yo sinceramente creo que es un libro que merece la pena, al no ser muy largo, merece la pena leérselo un par de veces. Yo me lo he leído un par de veces porque creo que una vez que te lo has terminado, está narrado en primera persona, desde el punto de lo narra el propio protagonista, digamos, el mormón condenado al infierno. Y creo que es un libro que una vez que te lo has terminado, merece la pena una segunda leída porque ves desde otra perspectiva cosas que suceden al principio que como no sabes a lo que te estás un poco enfrentando, según empiezas la lectura, pues una vez que ya lo has terminado, realmente las ves un poquito de otra manera, ¿vale? Y creo que es de esos libros que te deja luego tiempo pensando en lo que has leído y por eso tiene ese toque un poco filosófico, que yo creo que va ahí a ese que realmente pienses un poco, ¿no? En algunas de las cosas que plantea el libro. A día de hoy yo sigo pensando todavía en el libro y ya me lo leí hace tiempo, así que no digo más. Creo que es un libro que es pequeñito, pero que merece mucho la pena darle una oportunidad si mínimamente te interesan un poquito estos temas de pensar en la condición humana, lo que podría ser el más allá, etcétera. Y hasta aquí, una breve estancia en el infierno de Stephen L. Peck, que, bueno, a mí me dejó bastante, bueno, eso, pensativo sobre cómo es el mundo y lo que nos cuentan. Y vamos con el siguiente, vamos a buen ritmo, nos quedan 1, 2, 3 y el último, 4. Así que, ¿cuál es el siguiente, Xavi? Pues yo tengo aquí apuntado
La Casa de las Sombras Alargadas de The House of Long Shadows de Ambrose Ibsen. Sí, señor. Vale, y aquí entramos ya, si hemos hablado de un terror existencialista, un terror filosófico, un poquito como era el anterior que hemos mencionado, del infierno, aquí entramos ya en un terror más disfrutón, vamos a decirlo así. Más ¿no? De película de terror de los viernes por la noche y a pasarlo así un poquito mal, pero eso, sin mayores historias, ¿eh? La premisa yo creo que os va a molar. Básicamente, es un youtuber de estos que yo además es que casualmente he visto vídeos de estos en YouTube, de estos youtubers que van a arreglar jardines, que no les ha pedido nadie, pero va el tío y se tira 3 días ahí arreglándolo. Pues este es un youtuber de los que arregla casas. Os suena este programa también, ¿no? De los gemelos que arreglan casas y tal. Es un youtuber que arregla casas y que básicamente lo que hace es comprar una casa muy barata en una población, y lo que va a hacer es grabar durante 30 días o un mes, creo que es, cómo va a hacer el arreglo de esa casa. Lo que ocurre es que, ya os podéis imaginar, que la casa, pues, no está del todo vacía. Y entonces, pues es una mezcla un poquito de este concepto más moderno, ¿no? De un youtuber que tiene su programa, que busca ese reconocimiento y que tiene que publicar sus vídeos para tener visitas y monetizarlos, con el tema un poquito de la casa encantada, que es el toque chulo. Y en principio, es lo que he comentado. Aquí no nos vamos a ir a un terror filosófico que te haga igual, tal. Aquí vamos un poquito a disfrutar de una buena historia de terror y que te deje un poquito con el susto en el cuerpo. Al final, aquí ya vamos a eso, a un libro ligero, de ligera digestión, una buena y vieja historia de Casa Encantada, que como dijimos es un objetivo también de Louvre, no tener siempre los mismos libros, las mismas temáticas, los mismos estilos. Sabemos que hay un lector para cada tipo de libro y hay gente a la que le gusta pues, un terror más palomitero, un terror más directo, más rápido, más creepy, por decirlo así. Y aquí tenéis pues la Casa de las Sombras Largas o Sombras Alargadas, ya veremos cómo lo traducimos, que con ese toque de videoblogger. Bueno, el primer capítulo, el segundo son así como de cachondeo, ¿sabes? Lo veis a él. Bueno, muy buenas. Gente, he comprado esta casa y tal. Bueno, es esta clase de personaje, ¿no? Bastante estridente que va ahí con los cachivaches y te narra un poquito cómo va él colocando la cámara y todas estas historias. Está muy bien, está muy bien. Es un rollo mucho más desenfadado y no es un terror elevado ni ninguna de estas historias, sino que es más bien pues una historia disfrutona, ¿vale? Así que dejamos aquí la Casa de las Sombras Alargadas de Ambrose Ibsen y pasamos a... No sé si decir otro terror palomitero más, pero sí un terror, este sí que ya de bastante casquería, ¿no? Ya lo Sí, tengo aquí sí, sí. preparado y no es otro que Hijos de la Noche, que mirad qué pedazo de portada. Xavi, ¿qué es Hijos de la Noche? No te cortes, ¿eh? Pues sí, sí, la verdad es que la portada está, está chula, sí. Pues ya un poco se puede anticipar, ¿no? Por la portada. Pues Hijos de la Noche es una novela de terror. Lo que pasa es que es una novela de terror ya con una serie de parámetros un poco reconocibles, ¿no? Es este género que le llaman el coming of age, ¿no? De los niños o jóvenes que se van haciendo mayores, ¿no? Y cómo es ese tránsito, ¿no? De la edad juvenil a la edad más adulta. Y lo que pasa es que es la típica historia un poquito que podíamos equiparar pues a pandilla de amigos, yo qué sé, a los Goonies y tal, pero con un nivel
de matanza y de violencia y de sangre, pues bastante subido. O sea, este es un libro también explícito un poquito en cuanto a la violencia que tiene, rayando igual a veces un poquito hasta el gore, ¿no? En algunas escenas. Y tiene ese sabor, ¿no? Un poquito de eso, lo que he dicho, los Goonies, los niños de Stranger Things, tal, pero es como si lo hubiésemos hecho para adultos, no para chavales, ¿no? Eh, es una historia en la que pues hay un pueblo, una cosa que tiene también interesante es que mezcla, porque es una constante, yo creo que estamos viendo también, ¿no? Muchas veces las historias interesantes surgen de la mezcla, ¿no? De elementos, ¿no? De no ser especialmente canónico, ¿no? De esto es un slasher. No, la mayoría de estos libros al final lo que hacen es jugar, ¿no? Con diferentes subgéneros y elementos. Y en este caso se mezcla un poquito el thriller de asesinos con el terror de monstruos, porque mezcla un poco las dos cosas, ¿vale? Es un pueblo en el que suceden una serie de cosas un poquito inquietantes y nuestros personajes pues están ahí en medio de este terror adolescente, vamos a decirlo. Y sobre todo, pues es tener un poquitito en cuenta ese género slasher, pero también mezclamos con un género de monstruos, ¿vale? Que hasta ahora no hemos hablado mucho de monstruos en general en los libros que hemos ido presentando, pero aquí sí que nos va a aparecer también ese género. Y aunque, recalco, es uno de los que tenemos coming of age, ¿vale? En los que pues es algo más juvenil, entre comillas, en este caso no es recomendado para juvenil, ¿vale? Como ya os dijo Xavi, es bastante casquería, bastante duro y bastante gore. Entonces, bueno, pues si habéis leído pues a Ketchum, por ejemplo, alguno, pues como temporada baja, por ejemplo, pues ya sabréis lo que es el gore en libros. Y bueno, pues a mí me sorprendió mucho cuando leí algunos del género porque pensé que era un género exclusivo prácticamente del cine. Pero la verdad es que bien contado el gore en libros también es bastante impactante. Porque a veces lo peor lo puede imaginar tu cabeza. Entonces bueno, es una obra que como veis pues se sale un poquito de las de terror que hemos tocado hasta ahora y ¿por qué no? Pues también explorar este gore y este slasher y que la gente que le gusten esos libros pues también tenga un huequito en Louvre. Así que hasta aquí, Hijos de la Noche, Jonathan Janz, y ahora voy a parar la música un momento. Porque nos quedan dos libros. Como ya os dije antes, hay alguno más por ahí en la recámara. Uno de ellos que va a ser nuestro segundo lanzamiento, pero que aún no lo tenemos firmado a día de hoy, porque estamos negociando el ebook. Que no os hemos dicho nada, pero casi todos nuestros libros saldrán en ebook siempre que nos lo dejen por contrato. Eh, pero viene el que es nuestra gran apuesta, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? El autor que creemos que va a ser el buque insignia de nuestro primer año, el Louvre, una apuesta personal de don Xavier Ugalde, que, que además yo voy a ser su traductor, he sido su traductor en la novela, que además vamos a poner a la venta en 10 minutitos. Y las dos novelas son de él, las que nos quedan. Es un autor reconocido, es un autor con cierto prestigio en Estados Unidos. Es un autor que tiene un estilo de escritura muy particular, pero muy reconocible al mismo tiempo, sobre todo para los amantes del terror old school. Eh, y en general, traducirlo ha sido un gustazo, y está siendo un gustazo. Y, y no había leído nunca a una persona como él. Eh, su nombre, voy a poner otro tipo de musiquita un poquito más oscura, porque vamos a hablar de terror y de misterio. Las dos novelas que nos quedan son de un autor que se llama Ronald Malfi. Y la primera tiene de nombre un nombre ya nada apetecible.
¿Qué es Bocanegra? Quiero que empieces hablando tú de este, Xavier Ugalde, y yo empezaré hablando del otro. ¿Qué nos puedes decir Pues, de Ronald Malfi de Bocanegra? pues yo creo que aquí vamos a repetir algunas cosas para los dos que quedan, porque evidentemente los dos son de Malfi. Este es un autor que yo llevaba tiempo en mi radar y que yo o sea, yo pensaba, bueno, lo tengo en mi radar por si alguna editorial se anima a publicarlo en castellano, pues porque me gustaría leer su obra y es un autor que no es novel, es un autor que ha publicado en Estados Unidos, ha publicado ya bastantes libros. Eh, es un tío, en mi opinión, súper interesante, tiene una prosa atmosférica súper, súper interesante, es un tío que te mete en el libro como pocas veces he visto yo. Es un autor que se mueve muy bien entre el terror y el thriller, mezcla mucho estos dos géneros y lo hace muy muy bien. De manera que, aunque sí que hay algunos libros de sus libros se pueden catalogar más en uno o en otro, eh, realmente cuando los estás leyendo siempre tienes la duda de si va a ir más hacia el misterio o va a ir más hacia el horror o el terror, ¿no? A Malfi se le considera, o en Estados Unidos se le considera uno de los que mejor ha sabido seguir la estela del Stephen King clásico. No del Stephen King que publica ahora, sino del de los años 80 y 90, el que publicó It, El cementerio de animales, etcétera. Entonces, es un tío, como digo, muy, muy interesante. Cuando no está escribiendo, es el frontman de una banda de rock. O os podéis imaginar la vida que lleva este hombre. Su padre fue miembro del servicio secreto. O sea, os podéis imaginar, americano, os podéis imaginar las movidas y las historias que este hombre ha tenido en su vida. Y en concreto Bocanegra, que es el primero de estos dos libros, que no va a ser el primero que va a salir, pero es del primero del que vamos a hablar, eh, estaría más catalogado caería más hacia el terror, ¿no? Aunque tiene elementos también del thriller, es un terror muy coming of age, como decimos, de a lo It, ¿vale? Es un grupo de personajes que vamos a ir viendo su historia, vamos a ir viendo su historia tanto en el pasado cuando eran niños y vivían en un pueblo en el cual pues había, no quiero dar muchos detalles, pero bueno, pues había una mina derrumbada y tal y cual, una serie de historias y sucedió algo, ¿no? Como os podéis imaginar, que cuando han sido adultos les sigue atormentando y les sigue machacando. De hecho, todos son personajes rotos, o sea, son personajes desestructurados y que estón muy jodidos por dentro. Entonces, juega un poquito a ese tropo, ¿no? De adultos que tienen un poco que volver a retomar su infancia y lo que sucedió en ella, ¿no? Para poder seguir adelante. Pero además Malfi, como digo, es un autor que escribe de forma muy atmosférica, usando todos los sentidos, aunque luego hablaremos más de eso, pero es capaz de meterte en la historia y de tratar otros temas, no solo los propios, ¿no? Igual de una historia de terror, ¿vale? Y en este caso, pues en Bocanegra, pues también se refleja mucho el tema pues, de la pobreza, de- del alcoholismo, que es algo que también es algo recurrente en su obra, y en otras que todavía no están, digamos, en el disparadero, pero que ojalá Malfi tenga éxito en este país y podamos ir viendo
su obra poco a poco porque creo que es un autor que merece mucho la pena. Y sobre todo recalcaría el estilo. Vale, es un estilo, a medida que yo lo estoy traduciendo, y que este es el que estoy traduciendo ahora, vale, Bocanegra. Yo destacaría de Malfi que tiene la capacidad de explayarse, pero sin llegar a hacerse pesado. Corta en el momento en el que tiene que cortar. Es una cosa, o sea, eso es talento, ¿vale? No tiene otra explicación, porque ya es la segunda novela grande que estoy traduciendo de él, y siempre noto eso. Siempre noto que cuando parece que va a llegar a un punto en el que estás tirando algo el chicle, ¡pam! Salta. Y ¡pam! Salta. Y nunca, nunca, nunca llega a ese punto en el que dices, ¿sabes? Ya estoy deseando llegar al final de este capítulo. No pasa. Porque tiene una manera de escribir que no es excesiva, pero que tampoco es directa. Sé que cuesta, son conceptos que cuesta de entender, pero cuando lo leáis me entenderéis lo que quiero decir. Es una persona que maneja muy bien los tiempos dentro de un libro, y en este caso en particular es una historia que empieza cruda. Empieza cruda y yo diría que hemos hecho bien en apostar en él, y creemos que tanto a los amantes del terror con este libro como al que viene ahora, a los amantes del misterio, creo que tenéis dos joyas aquí. Pero bueno, hemos hablado de una, Bocanegra, de Ronald Malfi, y vamos a hablar de nuestro primer lanzamiento, el primer lanzamiento de Louvre, lanzamiento que ya podéis comprar en nuestra web edicioneslouvre.es. Podéis entrar en edicioneslouvre.es ahora mismo y haceros ya con la preventa de nuestro primer lanzamiento, que no es otro que Sin Sentidos. Habéis oído bien, Sin Sentidos, de Ronald Malfi. Portada original hecha por nosotros, en este caso por Zoe y por Daniel. Y es la última novela que ha publicado Ronald Malfi y por la que hemos decidido empezar, la que he decidido empezar yo. Esta novela es una novela de misterio, principalmente de misterio, con toques de terror, más bien tendiendo al terror psicológico. ¿Vale? Es una historia en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Una historia desde el punto de vista de tres personajes. Un detective de la policía que encuentra un cadáver en el desierto que le recuerda bastante a un crimen al que tuvo que enfrentarse el año anterior y que pensaba que estaba resuelto. La segunda protagonista está prometida con un productor de Hollywood, pero en su fiesta en este caso compromiso, aparece el hijo de su marido o de su futuro marido y las cosas empiezan a complicarse muchísimo. Y el tercer personaje en esta historia es alguien que se autoproclama el hombre mosca y que muy pronto se va a quedar prendado de una mujer con tendencia por morder. Esto es lo que yo os puedo leer de la sinopsis de este libro. Y para mí es una auténtica delicia. Es un orgullo traerlo a España. Es un orgullo que lo haya leído gente como mi mujer, que no es una ávida lectora y es más bien de thrillers suaves, ¿vale? Típicos thrillers comerciales que podéis ver pues de Javier Castillo o de otros autores. Le encantó. Dos compañeras que les gustan los thrillers más fuertes. Les encantó. A todo el que se lo enseñé, todo el que lo leyó, le encantó. Porque también es una historia de pérdidas, es una historia de drama. Y yo en la última hoja lloré traduciéndolo. Es una auténtica pasada de libro. Mezcla ambientación noir, también un toquecito Seven, vale, muy ligero, pero sí podemos decir que tiene algunas similitudes con esa película, según lo habéis visto.
protagonistas fracturados, más que fracturados, pues dañados. Y al igual que en Bocanegra, Malfi explora temas como adicciones, temas como la enfermedad mental, y en general también juega bastante con el terror. Pero es misterio, vamos a decirlo así. Es nuestro primer libro de misterio y el único que hemos anunciado hasta ahora de misterio. Y tiene un ritmo espectacular. Es un rompecabezas literario. Va a jugar contigo, pero no te va a engañar. Y cuando acabas de leerlo, es de estos libros que dices, vale, por eso al principio decía esto y por eso pasó esto. Y vas todo el rato, mientras yo lo iba traduciendo, iba hablando con Xavi. Era, pero ¿qué crees que está pasando aquí? Y esto pasa, y esto no pasa, y esto tal. Y la verdad es que es uno de esos libros que enganchan un montón y que os lo recomiendo encarecidamente. O sea, no puedo decir nada más. O sea, quiero que lo leáis y que cuando lo terminéis me lo digáis. Tenéis el primer capítulo gratuito en la web. Si entráis en edicioneslubre.es, tenéis el primer capítulo gratuito para que veáis la calidad del texto, la calidad de la prosa del autor y en general pues el principio de la trama de Bill Briney, que es el primero de nuestros personajes, en este caso el detective. Pero, Xavi, no sé si tú quieres decir algo sobre él antes de que diga lo que le vamos a regalar a la gente que participe en la preventa. Sí, sí, que es algo también relacionado con la propia historia y que creo que es muy chulo. Pues yo, a ver, a mí el libro me encantó, me parece un puzzle, cómo consigue armar el puzzle entre los tres personajes principales, porque la gran virtud de este libro es que tiene tres personajes principales, la historia se cuenta desde el punto de vista de esos tres personajes principales, y cómo se entreteje una misma historia, ¿no? Que a veces, al principio, no sabes muy bien por dónde va a tirar. Eso es algo que hace muy bien Malfi, es que sabe jugar contigo sin ser engañoso, sin ser tramposo, sabe jugar contigo y que te estés preguntando constantemente cuando terminas uno de los capítulos hacia dónde va a ir lo que te está contando. Y, y me parece que es un autor, y en Sinsentidos yo creo que se ve claramente, que trata al lector de una manera muy inteligente. Es un autor que no te lo da, te ofrece las respuestas, pero no te lo da todo mascadito, mascadito. Te deja pensar en lo que acabas de leer, en lo que ha pasado, en lo que hacen o no hacen algunos personajes, ¿no? Que a veces por acción o por omisión, ¿no? De cosas, tú puedes sacar tus propias conclusiones, ¿no? De qué pelaje es cada personaje. Además de estos tres, que son a través de los cuales la historia se va articulando, hay algunos personajes secundarios que también son brutales, son tremendos y que te dejan, no es un libro, es un thriller de misterio, pero tiene momentos que te dejan un poco, hostia, con el sudor frío. El sudor frío de que acabo de leer. O sea, para mí es una joyita este libro y no puedo más que recomendarlo y creo que para ser el primer lanzamiento de Louvre, yo creo que es uno de los libros que mejor, ¿no? Se podrían haber escogido para este lanzamiento. Y como ya os dije, tenéis ya disponible en edicioneslubre.es la preventa de Sinsentidos. Todos los que participéis en la preventa lo recibiréis antes de la fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento es el 15 de enero de 2026. Pero todos los que nos deis el apoyo desde el principio tendréis un regalo. El regalo ya os está apareciendo ahí en pantalla, pero yo os voy a enseñar las fotos porque ya me han llegado. Vais a recibir todos un sobre de papel craft reciclado personalizado, con la palabra recuerdos en el centro. Tiene que ver con la novela, ya lo veréis, obviamente no voy a destripar nada. Y dentro van a venir 3 Polaroids, ilustradas por Daniel Gimbert, que es nuestro ilustrador de la editorial de Hills Press de rol. Pero es que son Polaroids de verdad, ¿vale? Las tenéis aquí, os las puedo enseñar. Son papel Fujifilm,
original. ¿Vale? Y tendréis una de cada que tiene que ver con cada uno de los personajes. Aquí tenéis otra. En papel brillante fotográfico. Y la última. El concepto de las Polaroids es algo que tiene que ver con el propio libro, con la propia trama, entre comillas, o la historia que se cuenta. Y el sobre con los recuerdos también. También es algo que hemos querido un poco, ¿no?, jugar con esos elementos de la propia historia para poder ofrecer algo que sea chulo y que sea evocador, ¿no?, de la propia historia. Yo creo que cada uno de esos 3 personajes se merecían tener una Polaroid, o sea, una foto en Polaroid Efectivamente. de algún momento. Así que vamos a enseñaros un momentito la web, ¿vale? Para que sepáis cómo comprarlo, porque la verdad es que Reggie aquí se la ha currado súper, súper guay. Y creo que si yo hago así y os digo que quiero una captura de ventana de Louvre y tiramos por aquí y hacemos así. Como veis, soy un auténtico experto en el tema directos porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? Soy un youtuber profesional. Pues aquí tenéis la web. Si ahora quito las imágenes, ahí la tenéis, ¿vale? Esta sería un poquitito la web. Por ahora solo hemos dejado sin sentidos, ¿vale? Para no liarlo. Aquí tenéis la sinopsis. Si bajáis un poquitito, tendréis el botón de precomprar, ahora iremos por él, pero aquí tenéis el primer capítulo gratis. Podéis poner pantalla completa y leeroslo entero. Son unas cuantas hojas, ¿eh? O sea, creo que son unas 20 hojas, si no recuerdo mal. Así que podéis disfrutarlo sin trampa ni cartón para que le echéis un vistazo y veáis si os gusta. Aquí abajo os podéis inscribir a nuestra newsletter. De todas maneras os daré ahora un enlace por si queréis hacerlo, ¿vale? Por ahora no la utilizaremos, pero más adelante seguramente sí. Aquí tenéis un enlace a nuestras redes sociales. Y un poquitito si vais a precomprar, pues ya veis aquí la obra. Serían 21,95 con 5% de descuento en la preventa, 20,85. Y os lleváis de regalo pues este sobrecito. Y dentro las Polaroids. Vale. Estas 3 Polaroids. El cactus no va incluido. El de la foto. Haces bien en decirlo, ¿eh? No vaya a ser que... Y podéis comprarlo tanto con PayPal como con tarjeta. Podéis pagar sin ninguna clase de problemas. Haremos los envíos nosotros mediante una persona que es muy cuidadosa con los libros. Os llegará envuelto en papel de burbuja, bien cuidadito. Con lo cual, si queréis confiar en nosotros, pues lo podréis disfrutar sin ningún tipo de golpe ni nada. De todas maneras, si queréis ir a vuestra tienda favorita y reservarlo, trabajamos con distribuciones Arnoia y AZ, ¿vale? Esas 2 empresas trabajan con nosotros. Creo que ya lo tenéis en Amazon si también queréis encargarlo. Se han dado bastante prisa, lo cual me congratula. Pero cualquiera de vuestras tiendas preferidas seguramente trabaje o con Arnoia o con AZ. Todas lo hacen. Así que aprovechad, acercaos al librero y que lo reserve y lo tendréis sin problema. Pero de todas maneras, si queréis ese regalito, esas Polaroids y ese sobre personalizado, pues y tenéis a bien confiar en nosotros, pues intentaremos que os llegue o bien a principios de la semana de lanzamiento o la semana anterior, dependiendo del volumen que tengamos que hacer de envíos, ¿vale? Y ahora sí, hemos 1 hora y 20 más o menos, ni tan mal, oye, ni tan mal. Ha sido contenido, la cosa ha estado bien y ahí tenéis nuestras 10 primeras novedades de Louvre, ni más ni menos. Para hacer un repasito así muy grande y muy rápido, perdón, hemos empezado por Los fracasados de Benjamin Layard, hemos seguido por Corazón de piedra negra de Michael R. Fletcher, luego vino Ruina olvidada de Jason Aspach y Nick Cole, luego estuvieron Los dioses de bronce
de Tamil Akhtar, Una canción para el abismo de Andrew C. Piazza, Una breve estancia en el infierno de Stephen L. Peck, La casa de las sombras alargadas de Ambrose Ibsen, Hijos de la noche de Jonathan Jans, Boca negra de Ronald Malfi y Sin sentidos de Ronald Malfi, ya en preventa en ediciones Louvre.es, 20,85 euros, 5 euritos de gastos de envío para Península, 10 euritos para Canarias, y de regalito para quien quiera ayudarnos tenéis esos sobres, ese sobre y esas 3 Polaroids que tienen que ver con la novela. Y nada más, sale el día 15 de enero. Esperemos que os guste mucho, que sea el primero de muchos, que con un buen lanzamiento nos ayudéis a darle caña al resto que vienen. Permaneced atentos a redes, seguidnos en todas las redes, TikTok, Facebook, Instagram y X. Ediciones Louvre, todo junto, estamos en todas las redes. Y poco más que decir, dar las gracias a Xavi por estar aquí conmigo esta noche. Dar las gracias también a toda esta gente que estuvisteis aquí, a estas 24 personas que os habéis quedado hasta el final. Este vídeo estará ahora en diferido en YouTube. Y estará también en Spotify y en iVoox. Eso es. Así que ahí nos veremos. Louvre nace hoy, pero espero que sea una larga vida de nuestro querido rey. Un besazo y empieza el viaje. Chao, chao. Chao.